y vamos a ver eso más adelante también en cuanto a la misión, cuando ama la misión. Les pedí que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer 10 versículos del 10 al 20, por favor. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Muy bien, Filipenses 4 del 10 al 20. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por estos hermanos que están trabajando en las misiones. Pedimos tu bendición. Háblanos, Señor, háblanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, acá Pablo está escribiendo los últimos pensamientos, si se quiere, o comentarios finales de este libro de Filipenses, a los Filipos. Y al cerrar la carta, comienza a hablar sobre dar, ¿cierto?, y ofrendar a la iglesia. Pablo en esta oportunidad específicamente, estaba preso. Él estaba preso. Y estaba preso justamente por estar predicando el Evangelio, por estar predicando las buenas nuevas de salvación. Y lamentablemente, como ha sucedido y sigue sucediendo aún en la historia, bueno, acá había un gobierno dictatorial que había restringido entonces la libertad de expresión, la libertad de poder predicar la fe, y entonces Pablo es apresado. Ahora saben que, y lo tengo preparado ya para la semana que viene el mensaje, estaba leyendo, irónicamente, el país donde más avanza el Evangelio, donde más creyentes están habiendo ahora, donde más personas se están convirtiendo en la actualidad, en lo que es el mundo musulmán, es Irán. Y es Irán quien está apoyando a Hamás, a ese grupo terrorista, para terminar con Israel. Qué ironía, ¿no? Pero cómo el Señor trabaja. Ya vamos a ver eso la semana que viene. Ahora, los hermanos de esta congregación, los hermanos de Filipo, decidieron enviar entonces a Pablo, a través, nos dice el versículo 18, del hermano Epafrodito, un dinero del cual este hombre de Dios, o para que Pablo pudiera entonces satisfacer las necesidades que él tenía en lo que es las misiones, ¿cierto? En lo que él estaba trabajando en esa zona. Ahora, uno de los propósitos de la carta de Pablo enviada a estos filipenses era justamente expresar la gratitud de él, expresar la gratitud por ese donativo recibido. Y él dice, si ustedes miran, Pablo era una persona que siempre oraba por las iglesias. Era una persona que siempre estaba atenta a las iglesias y siempre daba gracias por cada una de las iglesias que él había fundado
y por cada una de las iglesias que él conocía. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 3 del mismo libro, doy gracias a Dios siempre cuando me acuerdo de ustedes, de vosotros. Ahora, tres cosas vamos a ver en esta tarde. La primera, la posición asumida, ¿cierto?, por la iglesia con respecto a la misión. ¿Cuál es la posición que tenemos como iglesia para la misión? Segundo, la posición que tiene el misionero con respecto a la obra misionera. Y tercero, la intervención de Dios en la obra misionera. La iglesia, el misionero y Dios. Así que lo primero que vamos a ver es la posición asumida. Fíjense en versículo 10. Dice, en primer lugar vemos un reavivamiento, si se quiere, misionero. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. Una vez más, Pablo está en el campo misionero, trabajando arduamente por los perdidos para que encuentre salvación. Y parece que por alguna razón que no se dice acá, no nos dice la palabra, estos hermanos se habían olvidado o habían dejado de apoyar la obra misionera. Habían dejado de enviar, en otras palabras, las ofrendas de amor, ¿cierto?, al apóstol Pablo. Pero Pablo dice acá, habéis revivido. Y la palabra entonces que usa Pablo acá como revivido significa rebrotar, renovar, significa reflorecer. Es decir, algo que estaba vivo, lo único que le faltaba era reflorecer. Esa es la idea que nos está diciendo acá. Entonces la iglesia no es que estaba totalmente indiferente a las necesidades, no, conocía las necesidades. Nada más que le faltaba la oportunidad de meterle manos al asunto ahí. Y sabe, muchas veces como iglesia local, nosotros acá, tal vez, y tenemos que tener mucho cuidado, por eso siempre hacemos tanto énfasis en la misión, porque el propósito nuestro es llegar hasta el final, ¿cierto? Hasta el fin del mundo con la palabra. Entonces, tantas veces que nos podemos confiar y tal vez distraer en el sentido de tener muchas actividades y olvidarnos, dormirnos con respecto a la misión. Y eso no tiene que pasar. Al contrario, la iglesia, y especialmente esta iglesia, es una iglesia misionera y tenemos que tener presente cada día en nuestras oraciones a los misioneros y la obra del Señor. Miren, estaba escuchando, bueno, es parte también de lo de la semana que viene, pero estaba escuchando que ahora, en lo que es, en la zona que están en guerra, ahí con Hamás, Israel con Hamás, en lo que es la zona esta de Gaza, en la franja de Gaza, hay todavía misioneros nuestros que están predicando la palabra del Señor. Y no predican a los judíos nada más, predican a los palestinos y predican a todos. No hacen acepción de personas. Y algunos por estar predicando en una zona de guerra están perdiendo la vida también. Pero no les interesa. Lo que les interesa es predicar el Evangelio. Por eso es inminente que nosotros estemos orando cada día y poniendo delante del Señor a cada uno de estos hermanos. Ahora, hermanos queridos, Dios nos da a nosotros, y ya vamos a ver un poquito eso también, nos da a nosotros una abundancia, porque creo que acá en este país, sobre todo en Canadá, tenemos en abundancia. Y si Dios nos ha dado en abundancia, es para poder compartir también, para poder apoyar. Dios no nos ha dado solamente para el goce nuestro, personal, sino para poder ser de bendición. Dios te bendice para que nosotros bendigamos a las demás personas también. No es cuestión de recibir. Ya conocemos bien la diferencia, ¿se acuerdan de esa ilustración? Entre el mar de Galilea y el mar muerto. Uno recibe y da, y ese es el que tiene un montón de vegetación alrededor. El otro que recibe y no da nada, está lleno de salitre. No sirve para nada. Bueno, lo mismo quiere el Señor. Es más, en Mateo 10, versículo 8, el Señor dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y ¿saben que esa palabra gracia a mí me cae tan bien? Me gusta. Y me hace ser consciente de que todo, y yo lo he repetido 500 veces, dirá el pastor siempre repite lo mismo,
Pero es que tenemos que hacer conciencia de que todo lo que tenemos es de gracia. No hay absolutamente nada en nuestras vidas que sea nuestro y que lo hayamos obtenido por nosotros mismos o que lo merezcamos. Absolutamente nada. Ni los sentidos, ni la vida, ni el trabajo, ni la salud, nada. Todo ha sido dado por Dios y Dios nos sustenta simplemente por gracia. Y si Dios te dice, recibiste que por gracia, bueno, también tenemos que aprender a dar de gracia. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, estos eran como árboles, no en esta época, sino en árboles en el invierno, se dieron cuenta que no tiene hojas, nada, pero de repente empiezan a florecer, ¿cierto? Bueno, todavía nos quedan unos cuantos meses para llegar a ver eso de nuevo. Ánimo, ánimo. Pero dice acá en el final del versículo 10, Pablo dice, estaban solícitos. Es decir, estaban atentos, querían ayudar y pensaban en el misionero. Y me llamó mucho la atención el hecho de que diga que estaban preparados. Presten atención, estaban preparados, pero no tenían la oportunidad para dar, pero tenían la disposición. Generalmente sucede al revés. Estos hermanos, ¿qué hacían? Se preparaban, tenían todo listo ahí. Entonces cuando venía la ocasión, ¡pum!, ahí estaban, entregamos. Es muy diferente a lo que muchas iglesias hacen. Bueno, aparece la necesidad, aparece el problema, entonces, bueno, vamos a hacer actividades para poder suplir ese problema. No, eso no es ser precavido. El creyente tiene que ser precavido. Tenemos que trabajar siempre para la obra. Y cuando haya una necesidad, por ejemplo, ahora la necesidad que está en Guatemala, estar listo y poder dar, no tengo que estar esperando. ¿Me entiende lo que le digo? Como congregación tenemos que estar siempre listos. Ahora, en este caso la iglesia ya estaba pensando en la labor misionera, solícita para ayudar. Pero no solamente tenían interés en el misionero, sino en el campo misionero. Ahora, ¿cómo mostraban ese interés? Versículo 15, mírelo de nuevo. Sosteniendo económicamente al siervo de Dios, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes, vosotros. Ahora ellos fueron los que decidieron dar al obrero, al siervo del Señor, para que pudiera efectuar el trabajo. En el versículo 16 dice, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Qué interesante es poder estar atentos a las necesidades de los misioneros. No es solamente apoyar y mandar un cheque una vez al año o 2 veces al año. El misionero necesita otro tipo de apoyo también, no solamente el apoyo material. Ahora, estaba leyendo algunas estadísticas y miren si realmente tenemos que ser conscientes de la necesidad que hay de predicar el Evangelio. Nos dicen que de 10 personas que mueren, 9 personas, de esas 10, 9 personas se pierden. Solamente una se salva. De 10, 9 se pierden, una solamente se salva. Y de esas 9, 6 de cada 10 han escuchado más o menos la predicación del Evangelio. No en una manera muy clara que digamos. Y de esos 6, 3 de cada 10 nunca han escuchado de Cristo. Hay un trabajo enorme que tenemos que hacer. Hermano, hay una necesidad tremenda. Una necesidad tremenda no solamente en lo financiero, sino también hay necesidad de misioneros. Porque la palabra nos dice en Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Son pocos. Y encima, si esos pocos sufren necesidades, bueno, ¿cuánto más van a querer ir para allá? Hay una urgencia realmente en el campo misionero. Ahora, esa necesidad se ve marcada no solamente, y quiero que presten atención acá, porque cuando nosotros hablamos de misiones pensamos que siempre son allá afuera, ¿cierto? En otro país, overseas, decimos, eso está por allá, no acá. Pero la palabra del Señor dice que hay necesidad allá y acá también, ¿eh? Hay necesidad en todas partes de obreros que prediquen el Evangelio. Ahora, nosotros podemos decir, bueno,
¿Qué tal si yo les digo, tenemos una necesidad imperante en nuestra ciudad de Hamilton? Hermanos queridos, necesitamos y tenemos que orar por misioneros en Hamilton. No tenemos misioneros en Hamilton. ¿Cómo nos cae eso? No estoy viendo acá la iglesia que vive en Hamilton. ¿No somos cada uno de nosotros misioneros de esta ciudad o tendríamos que ser misioneros de esta ciudad? En Hechos capítulo 8 dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y escuche y lea bien la Biblia. Léala porque ahí está clarito. Dice, recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Hamilton, en Ontario, en Canadá y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Lo leyeron o no? Lo primero está acá. Esta es tu Jerusalén. La ciudad de Hamilton es nuestra Jerusalén. Y cada uno de vosotros somos, o nosotros, somos misioneros. El barrio donde yo vivo, todos los vecinos donde yo vivo, todos tienen que saber que yo soy la luz ahí. Todos tienen que saber que soy un hijo de Dios. Y todos tienen que haber escuchado de mi boca que hay un solo camino para llegar al Padre. Y no es religión, no se trata de hacer buenas obras, es lo que la Biblia dice. Hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. Pero todo el vecindario tiene que saber. En mi trabajo, todos los que trabajan tienen que saber que yo soy cristiano y tienen que haber escuchado el Evangelio de parte mía. Mira, el Señor en ningún momento nos dice que nosotros tenemos que convencerlos. No, no te gastes en discutir. Yo le he predicado el Evangelio a mis vecinos y creen cualquier otra cosa. Tengo hindúes, tengo musulmanes, tengo algunos que no creen en nada. Y no me gasto en convencerlos, no, que mirá, que no. Simplemente le digo, mirá, el Señor Jesucristo vino, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, vino, murió, se resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él crea tenga vida y vida eterna. Lo que tienes que hacer es creer, arrepentirte de tu pecado y recibirle, punto. 15 segundos o 30 segundos me llevo a predicar el Evangelio. ¿Y después qué hago? Me lavo las manos. Señor, ahí te lo dejo. Yo ya le prediqué, ya fui testigo, ahí te lo dejo. Y el Señor va a hacer la obra, no yo. Así que, pero lo que tenemos que hacer es hablar. Tenemos que compartir eso. Ahora, los hermanos de Filipo habían abierto realmente los ojos a esa cruda necesidad de Pablo y entonces va y ofrendan al misionero. Pero no solo eso, sino lo que me llama la atención de este grupo de hermanos, que se identificaron, dice, con la labor misionera. No solamente no fueron protagonistas, sino que fueron partícipes, si se quiere. Miren versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y acá me llama también poderosamente la atención, porque compartían las tribulaciones también del apóstol. ¿De qué manera? Porque al apoyar al hombre, miren, y por eso les dije recién, que no solamente se trata de la manera financiera, esa es la parte más fácil, ¿saben? Al menos de mi persona, la parte más fácil. Hacer un cheque o dar y listo, pues no es que me sobre la plata, pero es lo más fácil, hago y listo y me lavo las manos. No, no es eso. Piense usted que si hay un hermano, cuando acá dice, hiciste bien en participar conmigo en la tribulación. Imagínate que tu hermano, en la carne, está en necesidades en el país donde nosotros venimos, ¿cierto? Hay una necesidad tremenda, estás sufriendo. ¿Cómo estás tú acá? ¿Estás contento? ¿Estás tranquilo? Yo la vez que me llamaron por lo de mi vieja, se me partió el alma. Cuando me llamaron por lo de mi papá, se me partió el alma. Y cada vez que alguno de aquellos se enferman, yo me enfermo acá porque realmente doblo la rodilla, le pido al Señor, pero sufro. Mi corazón sufre, se duele. Bueno, de eso está diciendo. Cuando nosotros tenemos todo eso, hermano, que se lo he presentado, no es para decir, ay, qué bueno que somos los de la primera iglesia de Hamilton que apoyamos a los misioneros, mirá. No, es para que nos identifiquemos en la tribulación con ellos también. ¿De qué manera? Cuando ellos sufren, nosotros sufrimos lo que la palabra del Señor dice. Llorad con los que lloran.
Reí con los que se ríen, pero lloren con los que lloran. Porque el apoyo no se trata solamente de la parte material. Dígame, de esos misioneros que tenemos ahí, ¿cuántas veces nosotros le hemos llamado por teléfono? Hoy en día te conectás de una parte a la otra en instantes. ¿Cuántas veces hemos llamado a los misioneros y hemos dicho, hermano, ¿cómo estás, querido mío? Acá desde Hamilton te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué necesidades tenés? ¿Qué es lo que quieres que ore por ti? ¿Te falta algo? Bueno, muchos de ellos han dicho, nos faltan medicina. Y hemos tratado y hemos mandado medicina. Pero hay una cosa que es en el corazón, honestamente te lo digo, que las palabras nuestras pueden servir de mucho ánimo. Y te lo digo porque a mí me lo han hecho. Cuando por ahí estamos desanimados, viene una persona y te viene con una palabra del Señor y te da ánimo, parece que te refresca por dentro, ¿no? Y te da fuerza. Estos hermanos están solos. Están solos. Están como cuando viniste acá solito. No tenías a nadie. Pero nos tienen a nosotros. Entonces hay que apoyarles emocionalmente, hay que apoyarles anímicamente. Mándele un texto, mándele un mensajito de vez en cuando, mándele una foto, algo. Pero recuerde los misioneros, estén en la vida presente de cada uno de ellos. Eso es lo que necesitamos hacer. Ser protagonistas también de las necesidades que tienen cada uno de ellos. Ahora, cuando decidimos contribuir financieramente, bueno, lo hacemos porque también nos identificamos indudablemente con la necesidad de ellos, no piensen que no. Así que esa es la idea de la iglesia, ¿cierto? La posición que tiene la iglesia con respecto a la misión. Ahora mire la posición que tiene el misionero con respecto a la misión. Ahora Pablo dice, recibió de manos de Epafrodito, versículo 18, la ofrenda de estos hermanos, y nos dice en el versículo 10, en la primera parte, en gran manera me gocé en la plata que me enviaste. ¿Eso dice Pablo? No, dice, en gran manera me gocé en el Señor, en el Señor. Ahora, cuidado, porque uno puede estar movido diciendo, oh, Pablo se gozó, ¿cierto? Porque, wow, le mandaron plata, se gozó por la plata, ahora va a tener para comprar, ¿cierto? Algo, las necesidades que tiene. Pero la verdad es que Pablo se goza no de haber recibido el dinero, sino de la buena disposición de los hermanos, de los creyentes al enviar eso. Ahora, querido hermano, no quiero redundar en esto, pero quiero recalcarlo, sí. No fue el dinero lo que Pablo fue movido a gratitud, a dar gracias, sino la actitud de ellos. Pablo de todas maneras hubiese seguido trabajando, ¿sabe? Pablo de todas maneras nunca hubiese dejado el ministerio. Ahora, para algunos eso sería una razón válida para renunciar. No me apoyan, me voy y listo, largo todo. No, no para Pablo. No para el verdadero misionero, en realidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, esto cuando lo estaba estudiando me animó muchísimo. Me animó muchísimo porque dice Pablo, ¿qué cosa? He aprendido a contentarme. Y si Pablo aprendió a contentarse, yo también tengo que aprender y puedo aprender a contentarme. Ahora, ¿cómo aprendemos a contentarnos? Bueno, hay varias maneras, hay varias actitudes. En el tiempo de Pablo existía lo que se llamaba la filosofía o el estoicismo, algo estoico. ¿Cierto? El estoicismo que lo que predicaba que uno se tenía que contentar con lo que tenías. Eso era el estoico. Por eso muchas veces decimos enfrentar las cosas estoicamente, ¿cierto? Sacar el pecho y decir, bueno, si Dios te lo mandó, aguántatela. Tenés que vos contentarte con lo que tenés. Y listo. Pero ¿qué pasa? El estoicismo predica básicamente que tú puedes hacerlo. Es como que dice, usando palabras medias vulgares, saco el pecho y soy macho, me lo aguanto. Eso es lo que estoy parafraseando, ¿cierto? En lo que es el estoicismo. Lo que te pasa, saca pecho y aguantátelo y contentate con eso porque para eso sos, tú puedes. Pero resulta que el estoicismo lo que hace es predicar que tú puedes. En cambio, el contentamiento que Pablo está hablando acá
No es el contentamiento, el autocontentamiento, yo puedo, sino lo que Pablo está promoviendo acá es Cristo suficiencia. En Cristo yo puedo contentarme, no en mí mismo, sino con Cristo me puedo contentar, que es muy diferente. El contentamiento tiene que ser más profundo que nuestras circunstancias. Si habrá un cambio en nuestras vidas y unas cosas muchas veces son más difíciles que otras, pero Cristo es quien nos contenta y Cristo es ese ancla que nosotros tenemos firme para entonces poder enfrentar cualquier otra batalla, cualquier otra tormenta. Miren, si imaginemos tenemos un barco, un bote, lo que sea, y lo voy acá al medio del lago Ontario y está todo tranquilo, porque hay días que todo se ve un espejo, ¿no? Tranquilito. Pero yo largo mi ancla y queda el ancla ahí, firme en la tierra, y el barco está firme. Pero resulta que se levanta una tormenta y el barco se va a sacudir, pero el ancla está firme. Y el barco no va a perecer porque el ancla está firme. Y esa ancla justamente es Cristo. No somos nosotros, es Cristo. Cristo es nuestra ancla, en Él podemos. Y Pablo conocía perfectamente lo que era el gozo y la aflicción, mas sin embargo sabe estar contento. Mire, versículos 2 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo, dice, en todo y por todo estoy enseñado. Otra vez más, él aprendió a vivir contentamente. Así que para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿te das cuenta? Ese contentamiento de Pablo no lo tenía en sí mismo. Lo está diciendo allí, en Cristo lo tenía. Y ese es el gran secreto que podemos decir, el gran secreto que tenemos los creyentes. Que los creyentes nos podemos contentar en Cristo, sea cualquiera sea la circunstancia en la que estemos pasando. No solamente sacar el pecho y decir me la aguanto, no. Sino que en Cristo sí podemos pasar. Y Pablo dice, yo no tengo ese tipo de poder. Ese tipo de poder viene de Cristo. Esa fortaleza viene de Cristo. Por mí mismo, interiormente, no puedo contentarme con las circunstancias que estoy pasando. Ahora, ¿se imaginan Pablo? Pablo estaba en la cárcel, Pablo lo habían apedreado, Pablo había naufragado, Pablo le habían hecho mil y una, le habían pegado unas palizas bárbaras. Algunas veces dice que ya lo dieron hasta por muerto. ¿Cómo se iba a contentar él en esas situaciones? Interiormente no nace eso en nosotros, pero sí dice en el poder del Señor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como creyente, como un hijo de Dios, que he nacido de nuevo, que he recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, que tengo el Espíritu Santo, entonces voy a depender no de mí, sino del poder del Señor. Voy a depender no de mis fuerzas, sino de las fuerzas del Señor y tener entonces una actitud ahí de satisfacción. Permítame hacer un paréntesis. Mientras estaba estudiando esto, voy a hacer un big paréntesis ahora, bien grande. Mientras estaba leyendo la palabra, estaba pensando por mí mismo, ¿cierto? Lo que nos dice la palabra y cómo nosotros podemos encontrar, cómo nosotros nos ayudan, o algunos tips que nos ayuden a mantenernos contentos, a contentarnos con lo que el Señor nos da o con lo que estamos pasando. Sabemos que es el Espíritu Santo, es el trabajo del Espíritu de fortalecernos. Sabemos que es el Espíritu Santo que nos da el poder. Pero entonces vamos a ver 5 puntos, yo lo puse ahí en la pantalla, 5 puntos. Y uno de ellos es aprender a dar gracia en todo. Mira qué fácil. ¿Es fácil? Aprender a dar gracia en todo. Y nos dice allí, 1 de Tesalonicenses 5:18, lo conocemos de memoria, dad gracias en todo. Dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Demos gracias. Ahora es difícil dar gracias cuando las cosas te van mal, por supuesto. Pero tenemos que entender que todas las cosas son para nuestro bien cuando vienen del Señor. Amén. El segundo punto, aprender a descansar en la capacidad de Dios para proveer al hombre. Dad gracias a Dios,
pero descansar en el poder de Dios. ¿Por qué tantas veces nos esforzamos y por qué tantas veces estamos tan estresados? ¿Por qué tantas veces estamos tan cansados y no sabemos para dónde ir? ¿Por qué? Porque queremos hacer todas las cosas por nosotros mismos. No hemos aprendido todavía a descansar en el Señor. ¿Y sabe por qué no hemos aprendido a descansar del Señor? No lo tome a mal, ¿eh? Es porque dudamos del Señor. Dudamos de la providencia de Dios. Porque si yo estoy estresado porque no me alcanza la plata, o estoy estresado por esto y estoy estresado por lo otro, es porque no he confiado en el Señor. Directamente. El Señor mismo nos dice que tenemos que ir a Él. Tenemos que aprender a confiar. Mire, Mateo capítulo 6. Voy a leer 3 versículos. 27, después salto al 31 y 32. Dice el Señor allí, Jesús, está hablando con los suyos, esto es parte del Sermón del Monte. Dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pregúntese. Y entonces en el versículo 31 y 32 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, y acá está usando los gentiles como los no creyentes, los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Pregunta, ¿por qué te afanas entonces? Ahora, cuando dice acá, ¿con lo de vestir o con lo de comer nada más? No os afanéis, pues, dice, porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis la necesidad de esas cosas. El tercer punto, aprender a estar satisfecho con lo que se nos ha dado. Primero, dar gracias, aprender a descansar en la providencia del Señor, Él es el Adonai nuestro, y aprender a estar satisfecho con lo que se nos ha dado. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ahora, fíjense lo que dice el Señor, teniendo ¿qué cosa? Sustento y abrigo, la ropa, estar contentos. Señor, yo estoy en Canadá. Yo quiero algo más. Nosotros acá en Canadá, con sustento y abrigo nada más, ¿estás contento? Cuando queremos otra casa, cuando queremos otro auto, cuando queremos otra posición, es difícil conformarnos acá en Canadá con nada más que la comida y la vestidura. Es muy difícil. Ahora, ¿sabes qué? Piensa que lo que nosotros tenemos acá en abundancia, no todo el mundo tiene esa abundancia, ¿eh? Nosotros somos un 5% de la población mundial que somos ricos. Y tú me dirás, ¿qué pasó, pastor? ¿A dónde viste que soy rico? Hermano, si estás acá en Canadá, pertenecía al 5% mundial. Porque hay cantidad de millones y millones de personas que estarían más que contentos teniendo comida y teniendo el abrigo. Millones de personas estarían más que contentos teniendo la comidita todos los días y teniendo el abrigo. Pero nosotros no, queremos más y más. ¿Te das cuenta cómo somos, no? Por el otro lado, cuarto punto, y este es un punto muy interesante, aprender a no compararnos con los demás. Aprender a no compararnos con los demás. Ese es el cuarto punto. ¿Quieres tener contentamiento? No te compares con las demás personas. Ahora, ¿alguna vez ustedes han notado que siempre cuando se trata de compararnos en este sentido, siempre nos comparamos con los que tienen más cosas? ¿Ah? Ah, no, pero aquel tiene tal y tal casa. No, pero aquel tiene tal y tal auto. No, pero mirá el trabajo. Y siempre los comparamos con aquellos que tienen más que nosotros. Nunca nos comparamos con los que tienen menos. A mí me tocó una vez que vino el hermano Héctor y acá, estando ahí sentado en el piano,
Me acuerdo que él dijo, predicó Héctor Valdivia, me refiero. Él dijo, en Cuba nosotros tenemos más fe porque oramos para que salga el agua. Dice, a mí me impresionó que nosotros acá abrimos el grifo, o como quieran llamarle, y sale el agua. Allá la novedad es que nunca te sale el agua. La novedad es cuando te sale y te sale toda turbia. Y casi llorando el hombre lo dijo acá. Y yo digo, wow, la verdad es que... Y nosotros cuando nos comparamos con los que tienen más, ¿cierto? Porque queremos más nosotros. Pero hermanos queridos, yo me considero clase media acá. Pero cualquiera de ese 95% o el 90% que tiene tanta necesidad y no tienen casa, no tienen vivienda, están viviendo en choza, cuando entran en los departamentos, en las casas nuestras, dicen, ustedes viven en un palacio. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? No, palacio lo tienen, qué sé, Messi tiene un palacio. O sea, gente que tiene plata, eso sí tienen un palacio. Bueno, ¿por qué? Porque nos estamos comparando con lo de mayor. Compárate con ellos para empezar a dar gracias a Dios. Porque de verdad, todo lo que tenemos es de gracia también, una vez más. Quinto punto, aprender a enfocarnos en las necesidades de los demás. Y tiene mucho que ver con el punto anterior. ¿Quieres realmente estar contento con lo que tienes? No te enfoques en ti mismo. Ya deja de ser egoísta. Enfócate en la necesidad de los demás. Y cuando uno mira acá, en Hamilton ahora cada vez están las cosas peores, ¿no? Vayan al downtown o vayan al parque ahora a pasear. Y anoche estábamos hablando con unos hermanos justamente de eso. Está lleno de carpitas, desde el COVID en adelante se ha llenado de carpitas los parques. Ahora, ¿cómo la van a pasar en este invierno? Porque acá Canadá no perdona con los inviernos. No los estoy tirando abajo, desanimando a ustedes que recién llegan, ¿no? Pero el invierno llega, acá seguro llega. No tan fuerte, más fuerte, menos fuerte, pero llega. ¿Cómo van a pasar esa gente? Cuando tú estás en tu casa tranquilo, hasta de short, es cierto, estás ahí calentito y hacen menos 30 allá afuera, esa gente está en una carpa. No nos estemos concentrados en nosotros, concentrémonos en los demás y va a ver qué rápido tenemos el contentamiento. Es algo práctico. Ahora, cierren el paréntesis. Regresando al texto. Pablo acá da gracia no por el dinero, sino también porque dice que eso muestra que la iglesia de Filipo era una iglesia misionera. Dice, se dieron cuenta que dice, no dicen vuestra cuenta, dice vuestra cuenta. No dice en el versículo 17, no dice mi cuenta. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo no estaba mirando lo de él. ¿Me quieren dar? Amén. ¿No me quieren dar? Amén también. Pero lo que busco es de ustedes, que entiendan ustedes eso. Qué lindo, yo pensaba mientras estudiaba esto, y digo, qué lindo sería que en algún rincón del mundo alguien dijera, estamos así porque la primera iglesia de Hamilton allá en Canadá es la que colabora, la que nos ayuda, la que nos sustenta, ¿no? Así que primero la posición asumida por la iglesia. Segunda, en cuanto a la misión, la del misionero. Pero tercero, la intervención de Dios en la labor misionera. Cuando la iglesia se dispone a colaborar para la extensión del Evangelio y apoya en una gran manera económicamente, dice el versículo 19, mi Dios, cuando nosotros hacemos el intento y nosotros ponemos en obra, ¿se acuerdan cuando digo orando y remando y con el mazo dando? Pero tenemos que hacerlo, no solamente pedir, tenemos que hacerlo. Dice el versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora es un versículo que a mí me encanta, porque Dios va a suplir, dice, a todas las cosas. Podemos nosotros suplir de acuerdo a nuestras riquezas, muy limitadas, ¿cierto? Los misioneros, los que están en necesidad. Pero dice acá, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántas riquezas tiene Dios? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuando uno piensa así? Uno se da cuenta, no es, por eso Pablo dice, va a cuenta de ustedes, me alegro porque me hayan dado, no por el dinero, sino por la actitud, por la espiritualidad, por esa accionar que tienen en fe. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee.
Dice, Dios provee, recuerdo la riqueza. Dios no necesita ni un penny nuestro. Dios no necesita nada de nosotros. El hecho de que traigamos, por ejemplo, cada domingo las ofrendas o los diezmos, como quieran llamarle, no es el hecho de que le hacemos un favor a Dios. Dios no necesita nada de eso. Pero el hecho de dar es que yo me estoy desprendiendo de lo que el egoísmo natural que tiene mi cuerpo, mi alma, mi ser. Y reconozco que todo lo que viene del Señor, no mío. Entonces al dar, Dios se alegra porque yo estoy viviendo la palabra, estoy entendiendo la palabra. Por eso dice, Dios suplirá, y por supuesto. Si Dios es el dueño de todo, Dios es el supremo dueño de todo el universo, ¿cómo no va a dar según su riqueza, dice, inagotable? Por supuesto que el Señor va a dar en todo. Ahora, tengo que terminar, no quiero extenderme mucho más. Pero ya hemos entendido entonces la idea de poder ayudar entonces a las misiones, de poder involucrarnos a las misiones, pero sobre todas las cosas de que tú seas un misionero también. Tenemos que ser misioneros en nuestros barrios, en nuestro trabajo, en los lugares de estudio. Nosotros somos los misioneros. Por eso el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabe qué cosa cree usted que tiene 750.000 millas de largo? Una adivinanza, ¿no? 750.000 millas de largo. Es decir, que circunda 30 veces la Tierra y crece 30 millas más de largo cada día. No entendía nada. Bueno, dice la gente que muere sin Cristo. La gente que muere sin Cristo. Cada año 30 millones de personas mueren en el mundo. 30 millones. 82.000 cada día. Dice 3.400 cada hora. 54 cada minuto. Es decir, estamos hablando casi uno por segundo, prácticamente. Una persona muere por segundo. ¿Y qué hacemos? ¿A cuánto le hemos predicado? ¿Sabe que hay gente acá en Hamilton que no conoce de Cristo y no ha escuchado de Cristo? Eso la otra vez hablando con unos pastores me dijeron, hay todavía etnias acá, hay grupos de personas que todavía no han escuchado la palabra Cristo. En nuestra ciudad, en Hamilton, en el 2023. Tenemos que tomar conciencia de la necesidad que tenemos de alcanzar a los perdidos. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar apoyando las misiones, apoyando a la iglesia, apoyando las misiones, siendo parte de ella, orando también por las misiones. Mire, le voy a leer algo rápido que lo saqué de la internet. El primer mensaje en el nacimiento de Cristo fue un mensaje misionero. La primera oración que Cristo pronunció fue una oración misionera. El primer discurso de Cristo a Andrés fue un misionero. El primer mensaje de Cristo resucitado a sus discípulos fue un mensaje misionero. El primer mandamiento del Cristo resucitado a sus discípulos fue un mandamiento misionero, id y predicad. El primer sermón apostólico fue el de Pedro, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2, un mensaje misionero. El primer mandamiento, la razón más grande del amor cristiano fue una razón misionera. La primera venida de Cristo fue una venida misionera. Y el último deseo de nuestro Señor en la tierra fue realmente un deseo misionero también. Id y predicad el Evangelio. Así que, hermanos, sin duda creo que todos tenemos esa, y no me gusta decir esa obligación, ¿saben? Porque poder compartir y dar las buenas nuevas de salvación no es una obligación, es un privilegio. Es un privilegio que cada uno de los creyentes tenemos. Escuche, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que Dios no permitió ni siquiera que los ángeles prediquen el Evangelio, sino los creyentes. Hubiese sido más fácil, ¿no? Los ángeles vienen, pum, predican. No, es un privilegio que nosotros tenemos. Y no es tan difícil. Y si hay alguno de ustedes que todavía no conoce el Evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio es lo que nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que viendo el pecado, lo perdido que estamos,
que merecemos solamente porque la paga del pecado, dice Pablo, es muerte, merecemos el infierno. ¿Qué es lo que hace Dios? Viendo que nosotros somos incapaces de hacer obras buenas, porque dice las obras más buenas que nosotros hacemos, dice el profeta, son como trapo de inmundicia, no sirve para nada comparado a la infinita santidad de Dios. Entonces, viendo Dios que estamos perdidos, envía a su Hijo. Lea el Salmo 8. Teniendo Dios memoria de nosotros, envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él se identificara con el pecado, muriera en la cruz en lugar nuestro, pero no quedara en la tumba, sino que al tercer día resucitó, para que todo aquel que en Él cree ahora tenga vida y vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2, 8 y 9. No por obra para que nadie se gloríe, es un don de Dios. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, simplemente decir, Señor, pedirle perdón, decir, reconocer que estoy perdido, reconocer que soy un pecador, que no puedo llegar a la presencia del Señor. Decirle, Señor, pero creo en ti. Sé que eres Dios, que viniste, moriste, resucitaste para darme vida y vida eterna. Entra en mi corazón, sé mi Señor y Salvador. Y cuando decimos con palabras similares a eso, el Señor viene y mora en ti para siempre. Y pasas de muerte a vida eterna. Padre Celestial, que damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el apóstol que nos da un ejemplo excepcional. Y gracias, Padre, también por el espíritu de esta iglesia local, Señor, de entender lo que son las misiones. Gracias porque podemos apoyar a las misiones. Pero ayúdanos, Señor, ahora a ser partícipe también de las tribulaciones de nuestros misioneros. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible a esas necesidades, a escribirles, a mandarles textos, palabras de ánimo también, que ellos sientan, Señor, que estamos aquí pensando en ellos, orando por ellos y apoyándolos a ellos. Y a nosotros, Padre, acá danos ese amor misionero que tenía el Señor y Pablo también, de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, a reconocer que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y poder compartir ese regalo más grande que tú nos has dado, que es Cristo Jesús. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús.